Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Brauslayer. Lo pueden encontrar en Webnovel, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Capítulo 35, de Oneboto Uches de Star Part 1. Nota del autor original: en un principio, quería que Subaru muriera una vez más antes de descubrir los pequeños pensamientos de Saula y luego resolver el misterio del primer piso. Pero después de pensarlo, me pareció un poco innecesario. Si no hay necesidad de acosar a Subaru, podemos omitir esa parte. Subaru volvió a estar en el primer piso, Maya. La inmensa y antigua criatura volvió a abrir la boca, y su voz resonó como montañas que se derrumban y mares que se agitan, lo suficientemente poderosa como para estremecer incluso el alma. Tú que has alcanzado la cima de la torre, que has puesto un pie en el primer piso, suplicante omnipotente. Soy volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, pido la voluntad de quien ha alcanzado la cima. Para entonces, Subaru ya había comprendido perfectamente el significado de esas dos frases, así que respondió sin la menor vacilación. ¿Mi voluntad? Es acabar con este juego de mierda. Así que atácame. El viento aullador azotaba el cabello y la ropa de Subaru. El viento que soplaba desde fuera de la torre era igual de feroz, pero aún así, ni rastro de miedo apareció en su corazón. Con su pequeño cuerpo humano, se enfrentó de frente al colosal monstruo que tenía delante. Volcánica. ¿Qué te ha pasado? El amo ha vuelto, así que date prisa y apártate. Saula, por otro lado, miraba al enorme dragón con curiosidad y no dejaba de agitar la mano. Pero Volcánica no mostró reacción alguna. Sus ojos, que habían perdido alma y espíritu, no respondieron. Incluso su voz se ha ido. Solo queda un cascarón vacío. ¡Qué injusto! Saula se dio cuenta de algo. Claramente, todos allí formaban parte de la torre, así que ¿por qué alguien había podido abandonar su cuerpo en secreto y salir a jugar como un alma? No es justo. No te preocupes por eso por ahora. Saula, escucha mi orden. Sí, maestro. Nuestro objetivo es ayudarme a llegar al piso 0, y luego arruinar por completo este juicio. Entendido, maestro. Al ver que Volcánica no era más que una cáscara vacía, Saula desistió de intentar negociar con él. En cambio, dio un salto hacia atrás y aterrizó en el borde exterior del piso. Esto era algo de lo que Subaru ya había hablado antes. Saula era poderosa, pero en realidad, su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo no era tan impresionante. Poseía una fuerza monstruosa, pero carecía de artes marciales. Si un verdadero experto se le acercaba, era muy probable que se metiera en problemas. Sin embargo, a cambio, su puntería de primera clase era suficiente para acabar con la vida de una persona a más de 10.000 metros de distancia. A menos que el oponente fuera un espadachín del nivel de Raid, un espadachín común no tendría forma de derrotarla fácilmente. Tú que has alcanzado la cima de la torre, que has puesto un pie en el primer piso, suplicante omnipotente. Volcánica repitió sus palabras. Al ver que la otra parte no tenía intención de dar el primer paso, Subaru echó a correr. Necesitaba trepar al pilar. El pilar estaba detrás del dragón. Para llegar hasta allí, Saula tuvo que molestar al dragón. Como antes, en cuanto el gigantesco dragón divino sintió que Subaru se acercaba por la espalda, su gruesa cola se estrelló contra el suelo sin decir palabra. Un poder descomunal estalló, y el mero movimiento creó un sonido similar al de un maremoto. Aunque el dragón divino se había vuelto senil y había olvidado por completo incluso la prueba, seguía moviéndose claramente para interceptar a cualquiera que intentara acercarse al pilar. El ensordecedor sonido del viento huracanado rasgó el aire. Subaru no entró en pánico. Ya se había enfrentado a esa escena varias veces. Saula, aquí, amo. Una luz blanca llegó al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, impactó contra la enorme cola. Esa misma fuerza rápida y precisa desvió la cola de su trayectoria, impidiendo que el ataque la alcanzara. Este tipo, es más débil que Raid. El dragón divino volcánico no era tan fuerte como Raid. Si hubiera sido Raid, sin duda habría atrapado la aguja hace un momento y contraatacado a Subaru de inmediato. Pero Volcánica no podía hacer eso. No era más que un cascarón vacío. No poseía ese tipo de inteligencia. Subaru no podía desaprovechar la oportunidad que Saula le había brindado. Continuó corriendo hacia el gigantesco pilar central. Cerca. Más rápido. Subaru observó cómo la distancia se acortaba, pero entonces un fuerte ruido provino de detrás de él. Toda la primera planta comenzó a temblar.
Volcanica se estaba moviendo. Ya no ocupaba el suelo con pereza, sino que se irguió, mostrando la noble postura de un dragón divino. Comillas a, lagarto apestoso, puedes quedarte quieto un segundo. En realidad, odia que lo llamen lagarto, amo. Comillas de todas formas, no puede oírlo. Las escamas azules del dragón brillaban deslumbrantes bajo la luz del sol. El dragón divino alzó una de sus garras. Su garra, negra como el hierro, afilada como un rayo, se abalanzó con una fuerza abrumadora sobre el pequeño Subaru que se encontraba debajo. Comillas ni se te ocurra acercarte al maestro. Una aguja atravesó el espacio de nuevo. Llegó antes que el sonido mismo y golpeó directamente a Volcanica. Volcanica no se movió. Sus escamas, que eran impenetrables, bloquearon perfectamente el ataque. Comillas mal. Maestro, escribe. No hace falta que me lo digas. Ya lo sé. Auge. La garra se estrelló contra el suelo y el polvo se elevó hacia el cielo. La enorme fuerza comprimió el aire en un rugido aterrador, y una fuerte onda expansiva recorrió toda la primera planta. Saula buscaba ansiosamente entre el polvo la figura de Subaru. Comillas maestro, comillas estoy vivo. Subaru salió disparado del polvo y rugió, como si se estuviera animando a sí mismo. Comillas sigue molestándolo. Cuento contigo, Saula. Comillas entiendo la distancia entre ellos ya se había vuelto bastante grande. Básicamente se comunicaban a base de gritos. Soy Volcanica. De acuerdo con el antiguo pacto, pido la voluntad de quien ha alcanzado la cima. Volcanica volvió a hablar, repitiendo el verdadero significado de esta prueba. Esta no fue en absoluto una prueba de fuerza. Su poder no era tan aterrador como el de Reid. Esta fue una prueba que puso a prueba la voluntad, la determinación y si el corazón era lo suficientemente fuerte. Ponía a prueba si uno poseía la grandeza suficiente para erguirse en la cima más alta y contemplar todas las montañas desde lo alto. Subaru se subió al pilar. Su superficie tenía muy pocas estrías. Sin las garras de la bestia mágica, Subaru no tenía forma de sujetarse con firmeza. Pero comillas Subaru usó todo lo que tenía. En cada mano sostenía un palillo. Las puntas de los palillos de Reid eran como las de los palillos japoneses, afiladas en lugar de redondeadas. Los clavó en las pocas ranuras, y luego usó con fuerza los músculos de sus brazos para impulsarse hacia arriba, usando esos puntos como apoyos para escalar más alto. Luego, rápidamente los insertó en nuevos surcos y repitió el proceso una y otra vez, todo para seguir ascendiendo. Comillas cuando pidió prestados los palillos el amo. Saula pensó de repente en eso mientras observaba la escena. Tú que has alcanzado la cima de la torre, que has puesto un pie en el primer piso, suplicante omnipotente. El dragón gigante volvió a blandir su garra. Quería derribar a Subaru de un golpe. Comillas ¿cómo pude permitirte hacer eso? Innumerables círculos mágicos se extendieron de nuevo tras Saula. Agujas afiladas se transformaron en luz blanca y se lanzaron hacia adelante, impactando con precisión el brazo del dragón divino y desviando su ataque. El ataque con las garras volvió a fallar. Comillas bien Subaru, que estaba escalando el pilar, no tenía espacio para esquivar. En ese momento, solo podía confiar plenamente en Saula. Comillas no te interpongas en mi camino, lagarto apestoso. Intenso. Capítulo 36, de Oneboto Uches de Star Part 2. Nota del autor original, de hecho, hay una forma aún más descabellada de resolver esta prueba. Simplemente copia lo que hizo Al en el arco 9 y muéstrale al dragón divino tu propio libro de los muertos. Dado que el dragón divino no tiene alma ni recuerdos, se convertiría en la personalidad de aquel cuyo libro de los muertos lea. Subaru podría ir al tercer piso, encontrar su propio libro, dárselo de comer al dragón divino y luego obtener al dragón divino Natsuki Subaru, quien podría llevarlo a la capital real junto con Reid y Saula. El propio Subaru también es sospechosamente parecido a un sabio, por lo que los tres grandes héroes de la salvación regresarían al mundo. Solo digo, maldita sea. Pero eso afectaría demasiado la trama y la convertiría en una historia de fantasía de poder invencible, así que no lo consideraré por ahora. Quizás en una ruta IF más adelante. El dragón gigante intentó atacar, golpeando al hombre que trepaba frente a él. No hace mucho, aquel hombre era solo un estudiante de secundaria que acababa de salir de una tienda de conveniencia. Ahora, luchaba desesperadamente contra una criatura parecida a un dragón. Si alguien se lo hubiera dicho hace unos meses, jamás lo habría creído. Esta era una escena digna de un mito y una epopeya. El enorme dragón se abalanzó sobre la diminuta humana, mientras que, a lo lejos,
La chica escorpión disparaba innumerables luces blancas como un diluvio, sin contenerse. Esas luces blancas caían sin control, impactando todas contra el cuerpo de Volcánica. Las escamas del dragón brillaban con intensidad. Eran las escamas de un dragón, su armadura natural. Los ataques mágicos ordinarios serían completamente neutralizados, y los ataques físicos comunes serían rechazados con crueldad. A menos que se empuñara una espada de primera clase, intentar someter a semejante ser no era más que una quimera. Cuidado, maestro, advirtió Saula con ansiedad, porque el objetivo de Volcánica no parecía ser tan simple como atacar a Subaru. Soy Volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, pido la voluntad de quien ha alcanzado la cima. ¿El pilar, está temblando? Subaru sintió que el gigantesco pilar frente a él comenzaba a temblar. Miró hacia abajo y vio la cola de Volcánica golpeando el pilar con fuerza. El impacto se propagó por todo el pilar, y su potencia fue tan grande que Subaru ya no pudo sujetarlo. ¿Se iba a caer? El Subaru cayó al suelo. Cayó desde más de 10 metros de altura. Si hubiera sido una persona común, ya estaría en camino a la reencarnación. Pero Subaru no. Sintió dolor en la espalda, la cintura y prácticamente toda la parte inferior del cuerpo, pero no llegó al punto de la muerte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldita sea! He perdido mucho tiempo. Ahora solo me queda apostar. Saula, usa el plan B. Subaru volvió a gritarle a Saula, que estaba a lo lejos. Entendido, maestro. La garra del dragón gigante volvió a caer con furia. Saula lanzó una gran cantidad de agujas, pero esta vez, el objetivo no era el dragón gigante. Cada aguja se clavaba con precisión en el pilar, formando una escalera de caracol hecha de agujas. Maestro, dese prisa. Desaparecen muy rápido y el próximo ataque está por llegar. Lo sé. Subaru pisó las agujas hechas de luz. Por suerte, estas agujas eran realmente muy resistentes. Aunque todo su peso cayera sobre ellas, no se romperían. Subaru se lanzó hacia la cima del pilar. Mi objetivo no eres tú, lagarto gigante. Maldito senil, deja de interponerte en mi camino. La enorme palma de Volcánica se estrelló contra el suelo, pero solo impactó en el camino que Subaru acababa de recorrer. Comprendió que ese método no podía impedir que Subaru siguiera ascendiendo. Volcánica batió sus alas. No. No es bueno. ¿De verdad va a usar ese movimiento, verdad? Las escamas azules emitieron luz. El maná de la atmósfera se concentró en la boca de Volcánica. Se elevó en el aire y voló por encima de la cabeza de Subaru. Su aliento abrasador acumuló un calor aterrador, tan poderoso que incluso el sonido pareció desvanecerse. Es un ataque de aliento muy potente. Llamas blancas y ardientes descendían como una trampa, intentando arrasar con todo a su paso. Saula, que se encontraba al borde de la zona, pudo esquivarlas sin problema. ¿Pero qué pasaba con Subaru, que ya estaba en medio de las llamas? Tuvo que arriesgarse. En el instante en que las llamas cayeron a raudales, Subaru se impulsó con todas sus fuerzas, pisó la aguja que tenía bajo el pie y saltó hacia afuera, en el aire. Las llamas alcanzaron el suelo, convirtiendo toda la primera planta en un infierno blanco. Subaru se salvó por los pelos, pero ¿qué sucedió después? Ya no tenía dónde apoyarse. Subaru caería y entonces compartiría un beso íntimo con esas llamas ardientes. Saula. Subaru no tenía ni idea de cuántas veces había pronunciado ese nombre, pero sabía que Saula sin duda entendería a qué se refería. Recibido, maestro. Un rápido rayo de luz blanca se dirigió hacia Subaru. Su objetivo era el propio Subaru. La aguja atravesó el hombro izquierdo de Subaru, y la sangre salpicó el aire al instante. Al mismo tiempo, arrastró a Subaru hacia el pilar que tenía detrás. La aguja se clavó firmemente en el pilar, dejando a Subaru inmovilizado allí también. Ay. Eso duele muchísimo. Duele un montón. Duele como el infierno. Subaru soportó el intenso dolor e hizo una señal a Saula para que continuara construyendo la escalera. Varias agujas salieron disparadas y se clavaron en el pilar. Subaru las pisó y siguió corriendo cuesta arriba. Como le había fallado el aliento, el enorme dragón rugió y se abalanzó sobre él. Tú que has alcanzado la cima de la torre, que has puesto un pie en el primer piso, suplicante omnipotente. Se golpeó la cabeza contra el pilar. La fuerza del impacto se extendió por toda la estructura, y las agujas de los pies de Subaru, que apenas había usado para dar unos pasos, se hicieron añicos por el golpe. En ese caso, Subaru dejó de aferrarse al pilar. En cambio,
Siguió la caída y aterrizó sobre el cuerno negro como la noche de Volcánica. Comillas, ahora yo también soy un jinete de dragones. Ese pensamiento cruzó por la mente de Subaru por un instante. Ignorando el dolor que recorría todo su cuerpo, abrazó con fuerza el cuerno de Volcánica. Volcánica batió sus alas y se elevó más alto, retorciendo su cuerpo para quitárselo de encima. Comillas, ¡ah! Una violenta ráfaga de viento lo golpeó. Subaru resistió la furia del viento y se aferró al dragón gigante con todas sus fuerzas. Comillas, GHK Subaru escupió un bocado de sangre tibia y fresca. Mal. Eran sus pulmones. La presión del viento era demasiado fuerte. En el instante en que abrió la boca, la ráfaga de viento le aplastó los pulmones. Subaru apretó los dientes, tiñéndolos de rojo por la sangre. ¿Moriría? Probablemente. Pero, como mínimo, tenía que arriesgar su vida e intentar superar el juicio con todas sus fuerzas. Él no quería morir. No podía morir. Si moría, si volvía a ese punto de guardado. Tragarse 1000 agujas. Maestro, mis agujas dolerían mucho si se las tragara. Ella olvidaría la promesa. Los ojos inyectados en sangre de Subaru permanecieron bien abiertos, y se negó a soltarlo. Tenía que pensar en una solución. Tenía que hacerlo sí o sí. El dragón gigante se puso boca abajo, intentando derribar a Subaru. Subaru cambiaba de posición constantemente, moviéndose al ritmo de las agujas que volaban desde la distancia. Tenía que encontrar la manera de volver al pilar. Tenía que escalar. Solo así lo lograría. Subaru se deslizó hacia la mandíbula inferior del dragón. Debajo del solo había aire vacío, así que solo pudo agarrarse con fuerza a las escamas. Espera. ¿Qué es eso? Subaru notó algo. Bajo la barbilla del gran dragón, entre las densas escamas azules, solo había una escama blanca. Estaba fuera de lugar, lo que le daba a Subaru una sensación extraña. Escala inversa. Esa frase apareció inmediatamente en la mente de Subaru. Según cuenta la leyenda, en la antigua China existía una historia similar. En el cuello de un dragón había una escama que jamás debía tocarse, conocida como la escama invertida. Se decía que un dragón cuya escama del reverso fuera tocada se enfurecería y sin duda mataría al ofensor. Un dragón tiene una escama invertida. Si la tocas, seguramente se enfurecerá. Así que eso es todo. Esta es tu debilidad, ¿verdad? Volcánica. Subaru se llenó de sorpresa y alegría. Quiso decirle a Saula que atacara ese lugar, pero se dio cuenta de que no podía hablar en ese momento. El intenso dolor en sus pulmones le impedía gritar. Pero si no podía hablar, ¿cómo iba a darle la pista a Saula? El dragón gigante volvió a sacudir su cuerpo. El hombro izquierdo de Subaru, ya herido, lanzó un grito de dolor. No pudo resistir más. Iba a caer. Pero desde esta distancia, ¿cómo podría él? Maestro, la voz atronadora de la niña resonó desde abajo al mismo tiempo. Subaru fijó la mirada y vio que, en algún momento, la chica ya no estaba al borde del campo de batalla. Había entrado valientemente en él, envuelta en llamas. El fuego ardía con ferocidad, brillante como el mediodía. Ni siquiera el cuerpo de la muchacha podía resistir el aliento del dragón divino. Las llamas le quemaban las piernas, pero aún así se lanzó bajo Subaru, alcanzando el punto más alto desde donde podía disparar. Tú, idiota. En las palabras de Subaru no había reproche alguno. En cambio, sonrió. Si es desde esta distancia. Saula, comillas fuego. Subaru rugió. Junto con su voz, brotó sangre de sus pulmones. No sabía si ella entendería esa palabra. La había dicho instintivamente, la había gritado instintivamente. Creía en la comprensión mutua. Comillas comprendido. Afortunadamente, ella sí lo entendió. Una luz blanca barrió el cielo. El disparo dio de lleno en la garganta del dragón gigante, en la zona que hay debajo de su mandíbula, la escama blanca de su cuello. Capítulo 37, de Oneboto Uches de Star Part 3. Exclamación. El dragón divino Volcánica dejó escapar un rugido ensordecedor, como si estuviera furioso. Extendió sus alas, aparentemente intentando volar aún más alto en el cielo. Comillas perfecto. Eso es exactamente lo que quería. En el instante en que Subaru se dio cuenta de eso, decidió aferrarse a Volcánica y usar a ese viejo dragón enloquecido como trampolín para llegar a la cima, el piso cero. Pero justo cuando ese pensamiento le vino a la mente, su cuerpo llegó primero a su límite. Un dolor intenso le recorrió los brazos. El ataque violento del dragón hizo imposible que Subaru siguiera aferrándose a sus escamas. No. No está bien. Me voy a caer.
Si cayera desde esa altura, moriría. Moriría sin duda. Subaru apretó los dientes. No podía caerse. De ninguna manera. Pero no tenía dónde apoyarse, nada que lo sostuviera. Dependía completamente de ambos brazos para aferrarse a las escamas del dragón divino, usando solo eso para resistir la gravedad y la presión del viento. Era un método absurdamente temerario. Si hubiera estado tumbado sobre el lomo de Volcánica, las cosas habrían sido mucho mejores. Al final, las manos de Subaru no tuvieron más remedio que soltar. Comenzó a caer. Se le encogió el corazón como si lo hubieran arrojado al hielo. Se acabó. Así sin más. Después de haber llegado tan lejos, ¿cómo pudo terminar de esta manera? Subaru miró fijamente a Volcánica, que estaba a punto de marcharse volando. Yo hizo antes de que tocara el suelo, alguien lo atrapó en el aire. Maestro, ¿está jugando a algún tipo de juego de buceo? Saula preguntó con una sonrisa. Saula. Exacto. Ya había llegado a la zona de abajo antes. Con su fuerza sobrecogedora, saltar y atraparlo fue pan comido. Desde tan alto, no puedo creer que hayas saltado hasta aquí de una sola vez. Jeje. Me alegra que el maestro me elogie. Pero ni siquiera yo puedo volar, así que vamos a caer. No sé por qué Volcánica se va, pero presiento que volverá. Esta es nuestra única oportunidad. Sí. Nuestra única oportunidad. Por favor, Saula. Usa tu fuerza para lanzarme hacia arriba. Subaru hizo su petición. ¿Vomitarte? Eso es demasiado arriesgado. Pero como el maestro lo dice, no pensaré en las consecuencias. Sí. Confía en mí. Los labios de Saula se curvaron hacia arriba. Con absoluta seguridad, miró a Volcánica, que intentaba volar aún más alto. Oye. Volcánica. Vuela más despacio. Aún hay un pasajero importante que no ha embarcado. De repente, uno de sus brazos comenzó a hincharse con vapor. Una enorme cantidad de vapor salió disparada y su piel pálida se tornó instantáneamente de un rojo brillante. ¿HM? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Subaru preguntó confundido. Solo en esta forma, no tengo la fuerza suficiente para enviar al maestro allá arriba. En realidad me gusta más la forma que la abuela eligió para mí, pero para el maestro, no hay nada que hacer. Apareció una pinza gigantesca. El brazo derecho de Saula se había transformado en una pinza enorme y exagerada. Oye. Te has convertido en un monstruo. No te lo dije. Saula es una bestia mágica. Jejeje. Lo dijo sin ocultar nada. Pero en ese momento, preocuparse por eso era inútil. No, espera. ¿No he visto esa pinza en alguna parte antes? ¿No era ese el verdadero culpable que lo había matado 2 veces? Subaru lo comprendió de inmediato. Después de todo, había tenido un contacto muy íntimo con esa pinza en 2 ocasiones. Pero antes de que pudiera siquiera asimilar el hecho de que la bestia mágica escorpión gigante era en realidad Saula, lo que le esperaba a continuación era un lanzamiento al estilo terrestre. Aquí vamos, maestro. Saula usó su gigantesca pinza transformada en bestia mágica para lanzar a Subaru. Como un meteorito a gran velocidad, Subaru salió disparado hacia Volcánica. Saula aterrizó sana y salva, y su brazo derecho, que parecía una pinza, volvió rápidamente a la normalidad. Miró hacia arriba y dijo, ahora solo puedo creer en el maestro. Hablando de eso, ¿no les pareció que los ojos de Volcánica se veían un poco diferentes? En el instante en que su balanza inversa fue golpeada, los ojos de Volcánica parecieron recuperar algo de brillo. Al menos, ya no estaban tan apagados como antes. La estrategia fue un rotundo éxito. Subaru aterrizó con éxito sobre el lomo del dragón divino, sintiendo cómo el viento furioso azotaba su cuerpo. Era difícil imaginar cuánto más había que torturar a ese cuerpo antes de que finalmente dejara de moverse. Tengo que vivir. Aferrado al cuerpo de Volcánica, Subaru miró hacia arriba. Volcánica volaba cada vez más alto, hasta que los pilares que los rodeaban desaparecieron de la vista. Ya casi llegó. Subaru calculó el momento justo y saltó. Cayó con fuerza sobre una plataforma y rodó varias veces antes de detenerse finalmente. Se puso de pie en un estado lamentable. Tras la caída, el apuñalamiento, la rotura de sus pulmones y quién sabe cuántas otras lesiones, decir que su cuerpo estaba lleno de agujeros no sería una exageración. Pero lo había logrado. Había llegado a lo más alto de la atalaya de las Pléyades, un lugar al que ningún predecesor había llegado jamás. Subaru miró a su alrededor. No había otros pilares allí.
Este debía ser el espacio en la parte superior del pilar central. Y justo enfrente de él, solo había un monumento de piedra. El monumento se parecía mucho al del tercer piso, pero no flotaba. Estaba apoyado en el suelo. No había tiempo para admirar el paisaje. Tenía que redefinir las reglas de esta torre antes de que Volcánica reaccionara. ¿Era esta piedra la clave? Subaru se acercó para inspeccionarlo. En el monumento de piedra negra había huellas de manos. 6 de ellas. En su superficie habían quedado impresas diferentes huellas de manos, tanto de hombres como de mujeres. Este es de Saula. Este es de Reid. Subaru observó fijamente las huellas de las manos y las identificó una por una basándose en lo que había aprendido sobre ellas en los últimos días. Comillas, y también hay una huella de mano de niña. ¿Quién es? Espera. Esta huella de mano. Subaru encontró una huella de mano que encajaba increíblemente bien con la suya. Comillas, he estado aquí antes. Lamentablemente, en aquella época no existían las pruebas de ADN, de lo contrario, podría haberlas comprobado. Subaru negó con la cabeza. ¿Qué clase de broma era esa? Por mucho que lo pensara, esas debían ser huellas de manos de personas de hace 400 años. El antiguo pacto. Es este. Comillas, ¿qué se supone que debo hacer? Poner la mano encima. Subaru extendió la mano. Como era de esperar, la huella coincidía a la perfección. Auge. Un sonido atronador resonó. El dragón divino había regresado. Mierda, tengo que darme prisa. Subaru sabía que no podía derrotar a Volcánica. Pero una ráfaga de viento enorme sopló repentinamente hacia él, lanzándolo por los aires. Comillas, maldita sea, me voy a caer. En ese preciso instante, algo lo empujó y lo hizo retroceder hasta quedar frente al monumento de piedra. Se dio la vuelta y vio un par de enormes ojos dorados. Eran los ojos de Volcánica. En comparación con antes, cuando no tenían luz, Volcánica ahora parecía tener alma. Había luz en sus ojos. ¿A dónde fuisteis tú y Reid? ¿Por qué no dijisteis nada al marcharos? ¿Por qué os fuisteis sin despediros? Saula se sentirá sola. Farsale tampoco ha venido. Este lugar se ha quedado muy silencioso. El dragón gigante pronunció palabras que iban más allá de esas dos frases repetidas. Era el alma remanente que aún permanecía en su interior, despertada por el golpe anterior. Pero esta claridad probablemente era solo temporal. Después de todo, su verdadera alma ya no estaba allí. Comillas, y Reid. Subaru se rascó la nuca, con una expresión de interrogación en el rostro. Comillas, ¿por qué están tus ojos llenos de confusión? ¿Me tienes miedo? Claro que estoy confundido. ¿Se supone que esta es nuestra primera vez juntos? No. Comillas, ¿primer tiempo? Los ojos del dragón divino fueron perdiendo gradualmente su sabiduría. El poder de aquella alma remanente se desvanecía. Flugel, todo es culpa mía. Si tan solo no hubiera dudado aquel día. Si no hubiera dudado aquel día, entonces nadie habría. Soy Volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, pido la voluntad de quien ha alcanzado la cima. Una vez más, dejó escapar esa voz ancestral. Su sabiduría se había desvanecido. Bueno, esas son un montón de palabras que no entiendo. Subaru se dio la vuelta y apoyó la mano sobre la huella dactilar que era idéntica a la suya. El enorme cuerpo de Volcánica seguía suspendido en el aire. Por un instante, se había recuperado, pero ahora volvió a formular la primera pregunta. Sin embargo, a diferencia de antes, en el instante en que Subaru apoyó la mano sobre la impresión, lo preguntaba en serio. ¿Qué quería hacer? ¿Qué deseaba? ¿Por qué había venido aquí? Te pregunto, ¿cuál es tu voluntad? Subaru exhaló con fuerza. El aire que exhaló golpeó la herida en sus pulmones. Le dolió, pero aún así, gritó a través de la sangre. Comillas, quiero que todos sean libres, TL, mi cabra. Capítulo 38, Side Story Starting Rest Time from Zero. Nota del autor original, las tramas secundarias no requieren mucha inteligencia. Esta es la sección de quejas. Segundo piso de la Torre del Sabio, Electra. ¿Cómo debería decirlo? ¿Así que eres el escorpión gigante que me persiguió durante 2 vueltas enteras? 3 personas y un dragón se reunieron allí, Reid, Saula, Natsuki Subaru y el dragón divino Volcánica. Comillas, sí, maestro, exclamó Saula con increíble entusiasmo. No lo digas con el tono de un niño al que elogian por hacer algo bien. Lo mires como lo mires, no es algo de lo que enorgullecerse. Que te partan por la mitad a la altura de la cintura duele muchísimo. Se quejó Subaru mientras se tocaba el estómago. Pensándolo bien, la sensación de que se te salgan todos los órganos es una auténtica tortura. Ah, pero no puedes culparme por eso.
Después de todo, el maestro rompió la promesa primero. Habíamos acordado que no podías romper las reglas. Saula se rascó la cabeza con cierta incomodidad. Puh. Si me hubieras dicho desde el principio que te convertirías en un escorpión gigante y que mostrarías un odio infinito, ¿por qué habría huido en secreto? Al final, me ocultaste demasiada información, incluyendo la quinta regla. Comillas, no te dijo el maestro que me perdonabas. Comillas, nunca dije eso. Solo dije que no te odiaba. Me hiciste sufrir tanto, y casi me vuelvo loco por culpa de este. Ah, no, por culpa de este dragón divino que está a nuestro lado. Comillas, así que el de arriba era un dragón. Qué lástima. Si yo hubiera subido, no habría sido tan patético como tú, mocoso, llorando y gritando así, interrumpió Rey de repente. Los muertos no necesitan hablar. Bien, ¿cómo está tu situación?, preguntó Subaru. Después de que la Torre del Sabio fue liberada, ¿qué pasó? En cuanto a spoilers, no puedo decir nada. Baja tú mismo al segundo piso y compruébalo. Te garantizo que te tengo preparada una buena sorpresa. Reid lanzó una mirada muy peligrosa. Subaru conocía esa mirada. Cada vez que Reid estaba a punto de entrenarlo, es decir, de darle una paliza, ponía esa cara. Es cierto. Pero de repente pensé en un problema muy serio, dijo Subaru con seriedad. ¿Qué? ¿Qué ocurre, maestro? Tiene curiosidad por saber qué dijo Volcánica al final. Saula mostró una expresión misteriosa y profunda. Si el maestro me lo ruega, puedo contárselo. No, en realidad no me interesan esos tipos de hace 400 años. Lo que me preocupa es, después de liberar la torre, ¿cómo se supone que voy a bajar de allí? Subaru planteó la pregunta clave. Comillas. Simplemente salta, dijo Reid sin rodeos. Lo mires como lo mires, me convertiré en una masa informe. Y ese cuerpo ya está en pésimas condiciones. Si muero una vez más, ¿podré realmente limpiar todo de nuevo? Daijo. En esa situación, el maestro solo necesita gritar, mi amado discípulo. Entonces Saula saltará como un cohete y atrapará al maestro que cae. Comillas, ¿por qué tengo que gritar algo tan vergonzoso? Exclamación. De repente, el dragón divino volcánico dejó escapar un rugido. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir, Volcánica-sama? Tranquilo, esto es una historia aparte. Es hora de descansar. Nadie será castigado, sin importar de qué hablemos, dijo Subaru con una sonrisa. Tú que has alcanzado la cima de la torre, que has puesto un pie en el primer piso, suplicante omnipotente. Comillas, al final, sigues repitiendo esa frase. Oye, ¿cómo es posible que alguien? No, ¿cómo es posible que un dragón no vuelva a la normalidad ni siquiera en una historia secundaria? Soy Volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, pido la voluntad de quien ha alcanzado la cima. Alto. Estamos en el segundo piso, no en el primero. Te equivocas, maestro. No has comprendido la intención de Volcánica, dijo Saula con falsa seriedad. Comillas, ¿qué? ¿Qué sabiduría tienes? Subaru la miró con recelo. Esta técnica, extremadamente avanzada, se conoce como relleno de palabras. Aunque Volcánica ya no tiene mente ni puede comunicarse, sigue repitiendo esa frase. Al hacerlo una y otra vez, se pueden añadir muchísimas palabras. No rompas la cuarta pared así como así. Y si lo dices tan directamente, ten cuidado, la voluntad divina te impondrá un castigo oculto. Subaru puso los ojos en blanco. Está bien. En este tipo de situaciones, normalmente es el maestro quien acaba muriendo de la forma más miserable. Por favor, valora un poco más a tu maestro. Comillas. Porque no te he matado ni una sola vez, mocoso. Reid levantó la mano de repente. Oye, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Por qué, cabrón? ¿Quién ideó este plan, cabrón? Todos los demás han matado a este don nadie varias veces. Incluso ese repugnante don nadie medio caballo lo mató una vez. Comillas, ¿por qué no lo he hecho ni una sola vez? ¿Acaso quieren decir que soy débil? Por favor, no uses la cantidad de veces que me has matado para medir tu fuerza. Mis sentimientos son muy complicados en este momento. Al ver a Rey desahogarse de esa manera, Subaru habló en voz baja. ¿A quién le importa cómo se sienta un don nadie? Además, ¿no acabas de decir que esto es una historia secundaria, así que podemos decir lo que queramos? Reid fulminó con la mirada a Subaru. Es cierto, pero... Espera. Como se trata de una historia secundaria, eso significa... Subaru pensó de repente en algo. Comillas, puedo decir regreso por muerte. Gritó con fuerza. Comillas, ¿qué estás haciendo, cabrón? Todos lo sabemos aquí. Comillas, el maestro ha estado guardándose eso durante tanto tiempo.
Esto es increíble. Una loca no va a aparecer de repente de la nada y estrujarme el corazón. Menos mal. Subaru derramó lágrimas amargas al decir eso. Te amo. Mientras Subaru expresaba sus sentimientos, todo el suelo del segundo piso quedó repentinamente cubierto por una sombra fangosa, negra como la noche y pegajosa. Oye, oye, oye. ¿Qué demonios has atraído aquí? Exclamación. Reid y el dragón divino fueron los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal. De ninguna manera. Esto es una historia secundaria, no. Todos lo sabemos, así que todavía no podemos decirlo. Árbitro. Árbitro. Eso va contra las reglas. Te amo, 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 te amo. Apareció una sombra vestida de negro azabache. El rostro de la bruja no se distinguía mientras descendía. Después de todo, la torre del sabio se encontraba cerca del lugar donde la bruja de la envidia estaba sellada, así que su llegada fue realmente rápida. Comillas. Oye, oye, oye. ¿Qué es esa enorme y confusa confesión emocional de arriba? ¿Es esta Saula 2.0? Gritó Subaru. Comillas. No soy tan pervertido. Además, ¿acaso esto no es claramente más que relleno para aumentar el número de palabras? Comillas. Te dije que dejaras de exponer a la gente tan a la ligera. Ten cuidado, de verdad te hacen usar zapatos diminutos. No te preocupes, maestro. Solo el maestro, que puede reiniciar una y otra vez, es el mejor objetivo para intimidar. Comillas. No digas una verdad tan hiriente. Vas a traspasar el corazón de tu maestro. Y así, la batalla entre el santo de la espada, el dragón divino y la bruja de la envidia estaba a punto de estallar. Capítulo 39, The Corridor of Memories. Las nubes se dispersaron. Las espesas capas de nubes formadas por enormes cantidades de miasma de bruja fueron barridas en el instante en que Subaru superó cada prueba. La brillante luz del sol caía sobre el suelo, sobre la planta baja y sobre Subaru. Bañado por la luz del sol de la victoria, Subaru sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo, a pesar de que su cuerpo ya había sido llevado casi al límite. No había tiempo para examinar sus heridas con detenimiento. Parecía que tendría que pedir ayuda de nuevo en la sala verde. El dragón. ¿Dónde está? Subaru bajó la mirada. El enorme dragón divino volcánico descendía lentamente hacia el primer piso. Parecía que, tras completar su misión, ya no interferiría con Subaru. Este lugar estaba alto. ¿Qué tan alto? Mirando desde aquí, ni siquiera podía ver el primer piso, Maya. Subaru calculó que si saltaba desde allí, sin duda alguna, se convertiría en una masa informe de carne. ¿Debería entonces bajar lentamente? Subaru se tocó el bolsillo. Comillas. Los palillos han desaparecido. Así que Rey realmente había desaparecido. Incluso sus pertenencias ya no existían. ¿Y qué hay de Saula? Subaru tragó saliva y miró hacia abajo, a la altura desconocida que se extendía debajo. Empezó a pensar. Si pudiera estar seguro de que Saula aún existía, saltar no sería ningún problema. Saula sin duda sería capaz de atraparlo. Pero si ella ya se había ido, entonces se estrellaría violentamente contra el suelo y moriría. Si ella no está ahí, entonces este ciclo es un completo fracaso de todos modos. Simplemente empezaré de nuevo. Subaru asintió. No es que no quisiera valorar su propia vida, pero en ese momento, solo podía arriesgarse. Se tapó la nariz, cerró los ojos y saltó. El viento aullante llegó de inmediato. Era el viento violento producido por un cuerpo humano en caída libre, rozando violentamente contra el aire. Si la velocidad aumentaba demasiado, incluso podría provocar un fenómeno físico como quemaduras. Por favor. Tienes que seguir vivo. Saula. Subaru abrió un poco los ojos, solo para descubrir que ya se estaba acercando cada vez más al suelo. Y lo más importante, no podía ver a Saula por ninguna parte. Ella no está aquí. Parece que he fracasado. Entonces, volveré a empezar. En el aire, Subaru dejó de luchar. Además, no tenía dónde pararse y no podía volar. Si se estrellaba contra el suelo, sin duda se convertiría en algo aún más horrible que carne picada. Comillas. Maestro, al menos espéreme. Estaba a punto de subir y encontrarlo. Esa voz familiar llegó a los oídos de Subaru antes de que tocara el suelo. Miró rápidamente hacia un lado. Allí, la conocida niña también desafiaba las leyes de la gravedad, corriendo a lo largo del pilar central. Sí. Correr. Comillas. Eso no es escalar. Ten un poco de respeto por la gravedad universal.
Newton va a llorar, Comillas, el maestro ya lo dijo. Newton no controla otro mundo, Down. Flugeles realmente, de alguna manera Subaru. Al oír eso, Subaru no pudo evitar reírse en el aire, solo para recibir una bocanada de viento violento en la boca. Además, en lugar de preocuparse porque Newton llore, Saula no quiere ver llorar al maestro. Encontró el momento perfecto. En el instante en que la altura de la caída de Subaru coincidió con la suya, pisó con fuerza el pilar, lo usó como punto de apoyo y salió disparada de un solo golpe. Al igual que en las muchas ocasiones anteriores en que se había arrojado a los brazos de Subaru, Saula lo abrazó de nuevo. Esta vez, Subaru no opuso resistencia alguna. Maestro, está usted gravemente herido. Estas son medallas. Medallas, te lo digo. Son las medallas que gané por vencer a un dragón gigante. Saula aterrizó suavemente en brazos de Princesa, evitando así que Subaru tuviera un emocionante e íntimo beso con el suelo. Entonces Subaru preguntó con urgencia. Quería confirmarlo. Comillas, maestro, usted hizo un trabajo maravilloso al cumplir nuestra promesa. Saula le brindó esa certeza. Después de todo, no quiero convertirme en un mentiroso despreciable como ese amo podrido. Ahí vas de nuevo, maestro. El maestro nunca rompió su promesa. Siempre cumplió lo que prometió. La guardiana de la atalaya de las Pléyades, que la había protegido durante 400 años, finalmente había terminado su labor. Hablando de eso, Subaru pareció darse cuenta de algo. Saula era la guardiana de las estrellas. La estrella que protegía hacía referencia a esta torre, cuyo nombre era Pléyades. Traducido, eso significaba el cúmulo estelar de Subaru. ¿Qué era esto? ¿Una coincidencia? Subaru sonrió levemente. Hubo demasiadas coincidencias. Visto así, el deber de la guardiana de las estrellas no había terminado. Lo único que había cambiado era el objeto que protegía. De Pléyades a Subaru. Muy bien, es hora de bajar. Los palillos me fallaron en el momento más importante. Parece que desapareció como quería. Subaru asintió con cierta tristeza. Reid no tenía cuerpo, así que Subaru no podía sacarlo. ¿Dónde iba a encontrar un cuerpo para él? Comillas, Desapareció. Maravilloso. Oye, vamos. Era uno de nuestros pocos compañeros, ¿sabes? Para Saula, tener solo al maestro ya es suficiente. Tras bajar la larga escalera, regresaron al segundo piso. El conocido grito de pequeños no apareció. En el segundo piso aún se podía apreciar el paisaje posterior al juicio, hierba verde bajo la sombra y un cielo azul arriba. Pero lo más importante, la pelirroja Reid, ya no estaba allí. Menos mal que en el segundo piso no hay baño. Si no. No, espera, ya no tiene oportunidad. Subaru respiró aliviado. Comillas, Esto es, un libro. Un único libro yacía junto a la espada de prueba. Subaru se acercó y lo recogió. Era este el libro de los muertos de Reid. Subaru ya lo había visto antes, así que tenía una idea de cómo era. Recordaba claramente haberlo vuelto a colocar en su sitio. ¿Por qué había aparecido en el segundo piso en lugar de quedarse en el tercero? Es el libro de Reid, maestro. No hace falta que lo repitas. Subaru miró el libro y frunció el ceño. Saula había dicho que este libro permitía experimentar la vida de otra persona. La vida de ese santo de la espada. Si pudiera leerla, podría aprovechar esta oportunidad para aprender directamente esa poderosa técnica de espada. Si contara con tales habilidades para protegerse, incluso al salir al exterior no tendría que temer a la mayoría de los enemigos. Leer el libro de Reid fue la decisión correcta. Subaru tomó una decisión y la abrió. En blanco. Está en blanco. Cuando Subaru recobró el conocimiento, ya no estaba en el segundo piso. El paisaje a su alrededor había cambiado. Su entorno se había convertido en un espacio blanco infinito sin fin visible, ni real ni irreal. Miró a su alrededor con confusión. ¿Qué era esto? Se suponía que esta era la vida de Reid. ¿Por qué fue tan extraño? Hola. Es la primera vez que veo a un forastero por aquí. Hermano mayor, ¿cómo te llamas? Subaru oyó una voz e inmediatamente se giró hacia ella. Era una chica que aparentaba unos 13 o 14 años, con una apariencia algo juvenil. Sonrió ampliamente. Sus rasgos eran correctos, y sin duda era una chica a la que le sentaba bien una sonrisa. Pero en ese momento, su sonrisa hizo que Subaru sintiera instintivamente un ligero peligro. La chica tenía un cabello precioso, rubio y transparente, realmente muy largo, con mechones que ya se extendían por el suelo blanco. Tenía grandes ojos azules, así como manos y pies blancos como la porcelana.
Pero la ropa que vestía no hacía juego con su belleza. Era sencilla y tosca. Hermano mayor, di algo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde es esto? Subaru preguntó confundido. En lugar de revelar fácilmente su identidad a un desconocido, primero quiso comprobar la sinceridad de la otra persona. Esta es la Soledad Blanca, el fin de las almas, la cuna de Odd Laguna, el corredor de los recuerdos. Hermano mayor, entraste aquí sin siquiera saberlo. ¿Comillas el corredor de los recuerdos? Sí, hermano mayor. Me llamo Louis Arnevo. Soy una niña indefensa y lamentable atrapada aquí. Ahora, ¿puedes decirme tu nombre? Nota del traductor, descubrí que su nombre puede ser Rui o Louis. ¿Cuál prefieren? Subaru observó la vaga sonrisa de la chica. Decirle su nombre no parecía revelar ninguna información extremadamente importante, ¿verdad? Mi nombre es Natsu, Natsu Dragneel. Te dije que no mencionaras ese nombre de pacotilla tuyo a la ligera. Se oía una voz familiar. Dentro de ese espacio completamente blanco, había una tercera parte. Capítulo 40, Sword Saint Raid. Vaya. Pensar que aparecería otro hermano mayor. Nunca imaginé que este lugar se animaría tanto algún día. La chica que se hacía llamar Louis Arnev sonrió burlonamente y miró hacia la distancia. Allí estaba, de pie, un hombre robusto de cabello rojo. Él también sonreía, pero su sonrisa era mucho más arrogante. Comillas hermano mayor Raid. ¿No estás muerto? Subaru estaba realmente sorprendido. Maldito seas. ¿Eso es lo primero que dices cuando nos vemos? Además, llevo muerto siglos, dijo Raid sin pizca de cortesía. ¿Y qué? El que murió fue ese Salvador, Raid. Yo solo soy un lanzador de palos. Jaja, Subaru se rascó la nuca. Pensándolo bien, decir eso justo después de conocer a alguien había sido bastante grosero. Y otra cosa. Eres demasiado descuidado con gente sospechosa de origen desconocido, mocoso. No se trata de una niña débil e indefensa. Raid volvió a dirigir su mirada hacia Louis. Aunque esta mocosa tampoco tiene muy buena pinta. Parece que ni siquiera le ha crecido el pelo del todo. Ajá, así que este hermano mayor se llama Raid. Raid, pelirrojo. Ya veo. Así que tú eres Raid Astrea. Louis, que había repasado innumerables recuerdos, reconoció al instante la verdadera identidad de aquel hombre famoso. Comillas, ¿ves eso, cabrón? Me delataste enseguida. No es que me importe. Raid se encogió de hombros. Desde el principio, Louis había estado preguntando deliberadamente los nombres de otras personas una y otra vez. Probablemente tenía alguna habilidad relacionada con los nombres. Por eso Raid le había advertido a Subaru que no dijera su propio nombre a la ligera. Sin embargo, Subaru terminó diciendo el nombre de Raid. Claro. Lo siento, hermano mayor Raid. No fue mi intención. Por supuesto, Subaru no podía hacer nada. Siendo alguien que nunca antes había salido al mundo, ¿cómo iba a saber que simplemente dar el nombre de alguien podía ser increíblemente peligroso? HMPH. Si fuera otra persona, tal vez le dolería la cabeza. Pero para mí. Raid sacó sus palillos. Mocoso, no me importa qué tipo de habilidad tengas. No me importa nada de eso. Pero si quieres comerme, entonces veré si realmente tienes la habilidad. ¿Por qué usó la palabra comer para describirlo? Porque Raid ya había visto el deseo de la chica. Sudaba. Ella quería comer. Ella quería probar. Ella deseaba desesperadamente probar a Raid. Era como poner delante de ella un auténtico festín imperial. Parafraseando a su hermano, beber sin control, atiborrarse, darse un festín, devorar, atiborrarse, comer en exceso. No te preocupes, hermano mayor. Si me dices tu nombre con sinceridad, yo también. El cuerpo de la niña comenzó a hincharse. Sus músculos se retorcieron, sus ojos se deformaron y su carne se transformó. Subaru casi vomitó al verlo. ¿Qué demonios estaba pasando? En cuestión de segundos, se había transformado en un hombre musculoso y corpulento. Aquella figura fornida esbozó una bonita sonrisa, lo que solo hizo que la visión resultara aún más nauseabunda, y habló con la voz de la niña. Permítanme presentarme de nuevo, soy Louis Arnev, arzobispo del culto de la bruja y el pecado, representante de la gula. Comillas culto de brujas. Comillas representando la gula. Raid se rascó la cabeza. Subaru también se rascó la cabeza. Los dos se miraron, luego al suelo, luego al cielo. Comillas, ¿quién es ese? Nunca había oído hablar de eso. Parece un título de poca monta. Ustedes dos.
Dejen de tratar a la gente como si no importara. Incluso Louis se enfadó un poco. Al fin y al cabo, el culto de las brujas era tristemente célebre. Sin embargo, pronto se tranquilizó. Era normal que Reid no lo supiera. Era una reliquia de hace 400 años. En cuanto a aquel joven de mirada penetrante, a juzgar por su vestimenta, era evidente que tampoco era una persona común y corriente. El culto de las brujas. En pocas palabras, son un grupo repugnante en este mundo. Seguro que al menos has oído hablar de la bruja de la envidia, ¿verdad? El culto de la bruja tiene una conexión bastante importante con esa bruja Sama. Bueno, quieren ser sus seguidores. Ella lo explicó así. Comillas, ¿quién es la bruja de la envidia? Hermano mayor Reid, ¿la conoces? No. No suena como un nombre de poca monta, pero si no la conozco, entonces por ahora la trataré como a una persona sin importancia. Coma de acuerdo. Louis decidió que no tenía sentido continuar esa conversación. Uno era un viejo fósil de hace 400 años que no sabía nada, y el otro era alguien de quién sabe dónde que tampoco sabía nada. Da igual. ¿Por qué estoy malgastando tanto aliento en ti? Los recuerdos del primer santo de la espada, permíteme disfrutarlos. La musculosa Louis se abalanzó sobre Reid. Su velocidad era increíble, mucho mayor que la de Subaru. ¿Qué demonios? Dijiste todas esas cosas rebuscadas y no parabas de gritar que querías comerme. Comillas y al final, no eres más que un pez pequeño. Reid sacó sus palillos al mismo tiempo que Louis atacaba. La velocidad del musculoso ya era extremadamente rápida, y el golpe, feroz. A ojos de Subaru, esta persona también era alguien a quien le costaría muchísimo derrotar. Pero su oponente era aún más fuerte. Los palillos llegaron primero, apuntando directamente a la garganta del hombre musculoso. Al ver que la situación era grave, ella gritó. Comillas, palma del rey del puño. Ella alzó una mano. Esa palma se convirtió en una especie de muro que podía repelerlo todo, intentando apartar los palillos. Comillas, ese movimiento. Un pequeño truco. No está mal. Es justo lo suficiente para captar mi interés. Los palillos chocaron contra su palma. Sus fuerzas se restregaron entre sí, al final, quien salió disparado fue justo quien cabría esperar. Luis. Como era de esperar, increíble. Comillas, así que este es el primer santo de la espada. Esa era la palma del rey del puño. La técnica definitiva del dueño de este cuerpo y memoria, el rey del puño Neihilokart. Con una palma poderosa capaz de romper cualquier ataque, se convirtió en una fuerza invencible en la isla de los esclavos de la espada. Pensar que, a los ojos del santo de la espada, incluso eso no es más que un pequeño truco. El hombre musculoso aumentó la distancia y volvió a estabilizarse. En el primer encuentro, ni siquiera había logrado tocar al hombre pelirrojo que tenía delante. ¿Una potencia imbatible? No me hagas reír tanto que se me caigan las muelas. Comillas, no tengas tanta prisa, santo de la espada. Ni siquiera llevas una espada, y crees que puedes derrotarme, arzobispo del pecado de la gula, Luis Arnevo. Subaru presenció la batalla, e incluso la primera ronda ya había superado sus expectativas. Así que no todos los de fuera eran expertos al nivel de Reid. Pero esta niña también era demasiado fuerte. ¿Con qué clase de monstruos se había topado todo este tiempo? ¿Existía realmente otro mundo tan peligroso? Antes de que Subaru pudiera pensar más, la segunda ronda de batalla comenzó dentro del corredor de los recuerdos. De repente, Louis desapareció. Comillas, ¿de dónde se fue? Subaru miró a izquierda y derecha, pero no pudo encontrarla. Detrás de mí. Rey balanceó un palillo hacia atrás con displicencia. El palillo golpeó algo y lo lanzó por los aires. Louis fue derribado varios metros hacia atrás. Por suerte, el espacio era lo suficientemente grande. Su aspecto actual ya no era el de un hombre musculoso. Ahora se había convertido en una figura calva y de rostro delgado que parecía una rata, dando una impresión extremadamente vulgar. También tenía en la cara una marca roja de palillo, recién hecha por el golpe. Comillas, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Como viste a través del saltador de Dorkel, TL, la búsqueda en la Viti empieza a ser tediosa en este capítulo. Ja. Quizás porque no estaba dormido. Si hubiera estado dormido, probablemente no me habría dado cuenta. Reid no dio ninguna explicación real. Considero que era innecesario. En el instante siguiente, la figura calva desapareció de nuevo. Se teletransportó otra vez. Subaru tuvo que admitir que ese movimiento era realmente aterrador, pero... Izquierda, golpe. Bien, golpe. Arriba, golpe. Comillas, no tienes trucos nuevos. Golpe.
Louis era como una pelota de goma, aparecía y desaparecía constantemente. Las marcas en su rostro aumentaban cada vez más. Comillas, ¿cómo? 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 Subaru sabía que Reid era fuerte. Era increíblemente fuerte. Subaru se había enfrentado personalmente a él en un duelo. Pero cuán fuerte era exactamente, Subaru aún no lo sabía. Y desde la escena que tenía antes sí. Todavía no podía comprender lo fuerte que era realmente Reid. Después de todo, de un aplastamiento completamente unilateral, nada se podía medir. Muy bien. Se acabó el juego. Reid se palmeó la boca, que estaba muy abierta, y bostezó. Ahora sí que voy a acabar contigo. Su mirada se volvió penetrante. Agarró los palillos con ambas manos, adoptando una postura de espada. Comillas, ¿te lo estás tomando en serio? Vamos, entonces, santa de la espada Reid Astrea. Déjame mostrarte este movimiento, carnívoro. La carnívora Belia Inelga poseía una defensa extremadamente temible. Según ella, ni siquiera el tajo del santo de la espada debería ser capaz de romper fácilmente esa defensa absoluta. Su aspecto cambió, pasando de ser un hombre calvo, parecido a una rata, a un gigante corpulento y descomunal.